No ar, Salete. Boa tarde a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas ao Serra Negra na Roda, transmitido pela página do Facebook da Casa da Cultura e Cidadania, Dalmo de Abreu Dalari. Estamos apresentando o programa num horário extraordinário para adaptá-lo à agenda do nosso entrevistado. A conversa de hoje é sobre a guerra na Ucrânia. Para falar sobre as causas do conflito, suas consequências para o mundo e para o país, convidamos o doutor em filosofia política Hector Luiz Saint-Pierre, professor titular da cadeira Segurança Internacional, Resolução de Conflitos e coordenador executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. Ele também coordena a área de Paz, Defesa e Segurança Internacional do curso de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas. E o professor participou também da fundação do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional e já atuou como pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Boa tarde, professor. É uma honra poder contar com a sua participação no Serra Negra na Roda. Boa tarde a todas e todos. O prazer é todo meu e uma honra para mim estar em Serra Negra. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu vou começar perguntando para o senhor, assim, mais um factual, né, de hoje, assim, a gente viu hoje no noticiário que a Rússia e a Ucrânia podiam estar chegando num acordo, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que tem ataques ainda, e o que a gente vê, na verdade, é que há um desencontro de informações todos os dias, né? Então, eu queria saber qual que é a opinião do senhor. O senhor acha que essa guerra, que hoje está fazendo, acho que 4 semanas, ela deve se estender mais, ou está próxima mesmo de um acordo? Qual que é a opinião do senhor? Não, eu acho que vai se estender um pouco mais. Esta é uma guerra, vai ser uma guerra relativamente rápida, mas o relativamente rápido neste caso não é tão pouco. Es decir, a guerra prácticamente recién inició y es una guerra ya establecida de cerco y desgaste. Significa que en lugar de ser bombardeadas las ciudades para evitar, digamos, muertes y esas cosas, se cercan las ciudades y se permite a saída dos civis para evitar mayores muertes, es decir, y también daños infraestructurales. Si lo primero que se tomó en esta guerra fueron postos sensibles, es decir, a las centrales nucleares para evitar que caigan en manos cerradas y pudiesen ser empregadas para otros fines, en fin. Entonces es una guerra que va a llevar tiempo. Y no es que a guerra sea una cosa y a diplomacia sea otra. A guerra es política. Por tanto, en ningún momento cesan las hostilidades ni cesan las actividades políticas. Son concomitantes. Es decir, el esfuerzo en campo de batalla es para mejorar o posicionamiento na mesa de negociações. E a mesa de negociações é para resolver impases dentro do campo de batalha. Então, eu acho que ainda vai durar um tempo esta guerra. Imagino que se estão discutindo alguns pontos, mas tem alguns pontos que para a Rússia são existenciais e outros que para a Ucrânia são existenciais. Então, é muito difícil chegar a esses acordos. No hay también una boa colaboración internacional en esa negociación. Faltan, digamos, agentes extra conflictos, es decir, terceras personas que puedan intermediar esa negociación, ya que a mayor parte de los países tomaron parte de esa guerra, es decir, están de un lado de esa guerra. Y eso, o de otro, es decir, la votación que hubo justamente con relación a las sanciones, hubo 140 votos a favor de sancionar Rusia y hubo 5 votos contra la sanción. Bueno, obviamente Rusia no votó contra, más 35 países que se abstuvieron. Esos 35 países que se abstuvieron constituyen prácticamente el 40% del PIB internacional, entre los cuales hay varias potencias nucleares con autonomía nuclear. Então, a situação eu acho que vai se prolongar mais um tempo. Pensem que a guerra do Iraque, a invasão do Iraque, demorou mais de 30 dias até derrubar o Saddam Hussein, e era outra doutrina, não era uma doutrina de desgaste, sino que era uma doutrina de, digamos, bombardeos discriminados, es decir, se bombardearon ciudades, y, es decir, de manera indiscriminada, y eso acelera los trámites bélicos. En este caso,
es uma doutrina que exige mais tempo, não tem muita alternativa. Uhum. E a gente podia começar assim explicando por que essa guerra aconteceu agora, né? Ela já vem de outras consequências, né? Então eu queria que o senhor me falasse um pouquinho assim, por que está acontecendo essa guerra? Bom, esto en realidad, o ataque es injustificado, toda guerra de agresión es injustificada, más como académico tengo que explicar que es diferente de justificar. No estoy justificando esa guerra ni ninguna otra guerra. Es decir, yo estudio guerra justamente porque no gosto de guerra. Como todos los que estudiamos a guerra, básicamente, es porque no queremos a guerra. Más precisamos explicar cuáles son las causas justamente para desmontar a posibilidades de que los problemas sean resolvidos por la vía bélica, por la vía violenta. Esta guerra en realidad se inicia con el desmonte de la Unión Soviética, en los fines de la década de 80 del século pasado. En los 90 hubo un acuerdo entre Gorbachev y Bush pai, en el cual se desmontó el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia era una alianza del bloque del este, del bloque comunista, los países de la antigua Unión Soviética y sus satélites, la Unión Soviética. Era Pacto de Varsovia. Y de otro lado, para contrarrestar el Pacto de Varsovia, existía una otra alianza militar que se llamaba NATO o OTAN, traducido, que se llama Organización del Tratado do Atlántico Norte, que era Canadá, Estados Unidos y algunos países, y 14 países europeos. O que se acordó en aquel momento fue justamente reunificar Alemania. Si ustedes lembran, en aquel momento Alemania estaba dividida en dos Alemanias, Alemania del Este y Alemania del Oeste. Se reunifica Alemania, se disuelve el Pacto de Varsovia y se solicita a un acuerdo tácito, no escrito, más tácito, de que a OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no se expandiría hacia el este, es decir, no se aproximaría las fronteras rusas. Ya digo rusas porque ya no existía más la Unión Soviética, ya era otro mundo. Eso no aconteció, es decir, la OTAN continuó se expandiendo hacia el este. En alguna medida, y esa es la argumentación de Putin, fueron 5 ondas consecutivas, levando, inclusive incorporando países de antigua Unión Soviética, hasta llegar a tener los 30 países que constituyen a OTAN actualmente, 14 son de antigua Unión Soviética. Eso llega prácticamente a la frontera y en 2008 tentan hacer el ingreso a una pretensión de ingresar a Georgia. Georgia era otro satélite de la Unión Soviética, otro país de antigua Unión Soviética, pero que ahora era independiente. Y ahí Rusia consideró que eso ya era un peligro para la propia Rusia, que era una provocación que ese país entrase en la Unión Soviética, en la OTAN, y ahí hubo una invasión en Georgia en 2005, si no me equivoco, 2008. Ahí comienza a haber un preparo justamente de contención do avanzo. Estoy hablando desde el punto de vista de Rusia. No estoy justificando, estoy explicando. Justamente un cierto preparo que se agudiza a partir de 2014, donde el presidente democráticamente, como todas las democracias, digamos, entre aspas, democráticamente electo de Ucrania, fue derribado por un golpe bastante, y eso está bastante probado inclusive fue la Victoria Nuland, que en aquel momento era secretaria para Asuntos Europeos de los Estados Unidos, que fue a financiar y apoyar grupos neonazistas, o lo que se llamó, o a esfera da direita, que son grupos de extrema derecha, en esa operación de derrumbe do presidente ucraniano, que era contra el ingreso de Ucrania a OTAN. Por tanto, había una aproximación de Europa, mas no una aproximación de OTAN, porque podría significar el riesgo de provocar a la Unión Soviética. Fue derrubado ese gobierno. Hubo aquellos incidentes en Odessa,
donde pegaron fuego vivos o sindicalistas en la casa de los sindicatos, na Odessa, y un grupo separatista da parte de Donbass, es decir, del este de Ucrania, que pidió una autonomía, es decir, no independencia, sino ser reconocidos como repúblicas, como provincias autónomas, digamos, una relación como una federación, digamos, participar autónomamente en la federación. Ahí, en aquel momento, Rusia, que tenía bases militares en ¿cómo se llama? En Ucrania, es decir, eran bases que habían sido cedidas por Nikita Khrushchev para Ucrania. Aliás, Nikita Khrushchev era ucraniano, era ministro de la Unión Soviética, mas era ucraniano. Entonces, a saída ao Mar Negro, que era o único porto de aguas quentes da Rusia para Ucrania. Digo esto es importante, un porto de aguas quentes, porque los otros portos de Rusia son portos temporarios, es decir, durante el invierno no funcionan porque congelan. Entonces, el único océano que puede utilizar, el único mar que puede utilizar de salida a Rusia sería ese no mar Negro. Ahí, en esa provincia, reconocen autonomía y piden o ingreso a Rusia. Rusia acepta. Eso también fue mucho discutido, si los habitantes podían decidir salir de Ucrania y entrar en Rusia. Eso fue otro elemento de discusión. Mas a partir de ahí, o Putin sintió que tenía perdido Ucrania, es decir, perdido a neutralidad de Ucrania, que no es la única neutralidad, en Finlandia y Suecia, que también hacen frontera con Rusia, no norte, que se declaran justamente neutrales y no alineados ni con la OTAN ni con Rusia, como si fuesen tampones que permiten o que se llama a indivisibilidad da seguranza. ¿Eso qué significa indivisibilidad de seguranza? Toda Europa, a seguranza de toda Europa, está definida porque ninguém provoque a ninguém. Es decir, si yo comienzo a me armar, es decir, coloco arames eléctricos en alguna cosa, bueno, todo bien, mi vecino puede colocar lo mismo, mas si yo compro un fusil, ya mi vecino comienza a decir, ¿por qué Héctor compró un fusil? Ahí él iba a comprar un fusil para defender do Héctor, y así sucesivamente va creando, digamos, una situación de inseguranza. Eso se llama indivisibilidad de seguranza. Aseguranza de un significa aseguranza de todos, y aseguranza de todos es definida por la aseguranza de cada uno. Ahí Rusia se sintió insegura ante la posibilidad de Ucrania entrar en la OTAN. En el 2014 se asignó un tratado que es Minsk, que era justamente para reconocer autonomía de aquellas provincias de Donbass, de la región de Donbass de Ucrania, y una serie de otras cuestiones para regular, digamos, o convivio. Un poco antes, Ucrania tenía asignado un acuerdo de Budapest, en el cual habría mano la posibilidad de tener armamento nuclear. Ahí, recientemente, Zelensky pide un ingreso a OTAN, cosa que Rusia no admitiría, porque eso significaría tener misiles en su propio territorio, y finalmente declara a renuncia al Tratado de Budapest. Significa que él podría tener armamento nuclear. Piensen que un misil desde Ucrania hasta Moscú demora 6-7 minutos. Si es un misil hipersónico, demora entre 3 y 4 minutos, lo que impide a posibilidad de la defensa. Es decir, a Rusia no tiene cómo se defender de un misil instalado a 3-4 minutos de Moscú. Entonces, ese es su argumento de Rusia, sumado a violaciones que de facto hubo, de violaciones de los derechos humanos en la región de Donbass. Eso está fartamente documentado, tiene inclusive documentarios sobre a extrema derecha, digamos, los grupos neonazistas atacando a la población de Donbass. Eso está bastante documentado.
Então, o argumento de Rússia é defender a esa população de Donbass e garantizar sua própria segurança, impedindo que a Ucrânia se junte na OTAN. E esses são os elementos que estão em disputa nessa negociação. Uhum. Você quer fazer uma pergunta, Mota? Só acrescentando, né, o que o professor está falando, parece que, então, esse conflito não se restringe apenas à Rússia e à Ucrânia. A OTAN tem um papel primordial desse imbróglio todo, né? Eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas o que é essa organização e qual o papel dela nessa crise, né? E aproveitar, acho que falar dos Estados Unidos também, né? Claro. Muito obrigado pela pergunta, Carlos, porque realmente esse é o que está... O conflito é esse, a guerra é essa, Ucrânia e Rússia, mas o conflito é um conflito internacional que surge depois da Guerra Fría, en realidad, cuando se termina, digamos, la conflictividad con Rusia. Si ustedes lembran, o Nixon va a hacer una visita a China, o Mao Zedong ya estaba muy velho, inclusive él es amparado para ficar en pie junto a Nixon, cuando firman un acuerdo, y Estados Unidos comienza a colocar dinero en la China para provocar un desenvolvimiento económico. En realidad, para conseguir mano de obra más barata para las industrias norteamericanas. Eso fue en realidad lo que estaba por detrás de esto. Mas aconteció que a China produce un desenvolvimiento bastante acelerado, llega un momento en el cual comienza a amenazar a la economía norteamericana. Esto no fin del século XX. Y no fin del século XX, justamente el Congreso, ya disolvida la conflictividad con Rusia, ya era la época de Yeltsin, Yeltsin se joga nos brazos do Occidente, pede para entrar na OTAN, inclusive, o Putin vai pedir para entrar na OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar, y se desaprovechan esas oportunidades porque está de olho Estados Unidos en la China. En el 2000, no inicio del año 2000, un avión espión norteamericano cae en una isla chinesa. Eso fue un momento más álgido, digamos, más grave la relación entre Estados Unidos y China en aquel momento. Ahí el Congreso comienza a discutir a transferencia orzamental da defensa de los Estados Unidos, que es un orzamento fabuloso, el orzamento mayor que a suma de todos los otros países prácticamente, que siguen de perto a él, los primeros 20 países, digamos, después de los Estados Unidos. Ese orzamento se comienza a ser discutido para derivarlo para a costa do Pacífico, para os estaleiros da costa do Pacífico. Aí já visando, obviamente, uma mudança do eixo estratégico hacia o Pacífico, visualizando a China. Aí, o 11 de setembro, que hay aquele derrumbe das Torres Gêmeas, pelo ataque terrorista do 11 de setembro, do ISIS, e Estados Unidos entra no que eu chamei naquele momento a década do sonambulismo estratégico, es decir, Estados Unidos se perde estratégicamente atrás del terrorismo, con otros objetivos, obviamente, es decir, siempre los objetivos son de dominio y de venta de armamentos, mas invade Irak, invade Afganistán, todas las guerras en las cuales va ficando empantanado, es decir, en situaciones de difícil imposibilidad de victoria y dificultades de salir de ese conflicto. En ese periodo, a China continúa avanzando, continúa aumentando su capacidad productiva, su ingeniería, su desenvolvimiento científico y tecnológico, y cruza África, creando infraestructura y desenvolvimiento institucional africano hasta llegar al Atlántico Sur. Pensen que por el Atlántico Sur pasa el 20% de la producción chinesa, o 80% de la producción chinesa. Por tanto, ahí tengo una serie de islas, Malvinas, Orcadas, en fin, que fecha el Atlántico Sur, que eventualmente en un conflicto declarado con la China, ahí se fecharía para afogar a China comercialmente. Ahí a cuestión es que en ese momento entonces China y Rusia se recuperan, es decir, a partir de Putin
Putin da una recuperación económica, es decir, Rusia estaba en una situación muy crítica económicamente después do fin do comunismo, da era da União Soviética, e Putin começa a reconstruir a indústria, tira as corrupções das empresas estatais, certamente substituye por otras corrupciones como todos los gobiernos hacen, mas en fin, daba una musculatura a Rusia, tanto industrial, comercial, cuanto militar, a una recuperación a diferentes doctrinas, 1990, 2000, 2010, es decir, Rusia va a irse recuperando tecnológicamente hasta crear una força na qual vai ficando claro que o mundo vai perdendo o que se llamó a monopolaridade, es decir, dominado por los Estados Unidos en términos de aplicar sus reglas a todo el mundo, a un mundo en el cual esas reglas son discutidas, es decir, a una apelación a leyes internacionales y no a reglas. A diferencia entre las reglas y las leyes es que las reglas imponen o forte. Las leyes son atemporales y colocadas antes de la disputa, antes de que se configure un forte. Es decir, esa situación crea un mundo nuevo multipolar, a una recuperación de la multipolaridad y una decadencia de los Estados Unidos. Esa decadencia de los Estados Unidos es o que en alguna medida tenta recuperar o Biden. Primero, dentro de los Estados Unidos, si ustedes lembran, Biden ganó por muy poco a las elecciones norteamericanas y después él cayó en las consideraciones de la sociedad norteamericana en su popularidad. Y un crecimiento del trumpismo en los Estados Unidos. Es decir, la extrema derecha americana se recupera, se fortalece, y eso debilita, obviamente, la imagen de Biden. Esta guerra, para Biden, ven a fortalecer su imagen interna, a establecer un vínculo más estrecho con Europa, porque él arrastra a Europa en su confrontación con Rusia, por esta cuestión de Ucrania, restablece una reunificación de la OTAN, por lo menos en apariencia, después puedo explicar por qué, recupera un poco a reunificación de la OTAN, que no es otra cosa, para ser claro, que el brazo militar de los intereses norteamericanos en Europa. Estados Unidos tiene varias bases en esos países de la OTAN y los misiles, y particularmente los misiles nucleares que están en esos países, como por ejemplo en la Polonia, son norteamericanos. Entonces, Europa, en alguna medida, mantiene esa relación con los Estados Unidos para garantizar su aseguranza, porque en determinado momento comenzó a sentir esa vinculación, esa, subordinación a los Estados Unidos como una carga muy pesada, particularmente desde el momento que Estados Unidos comienza a exigir o 2% do Producto Interno Bruto nacional para a defesa desses países. Es decir, que esos países tienen una defesa. Creo que ahora está diciendo el primer ministro alemán. Es decir, pidió, ahora vamos a subir al 2%. 2% es insoportable para la economía europea. Mas es necesario para a escala da demanda militarista da industria, do complexo industrial militar norteamericano. Es decir, es una industria floreciente, una industria que nunca pierde, una industria que después del fin de la Guerra Fría continuó vigorosa, más que precisa un 2% de Producto Bruto Interno de dos países para ampliar a base de demandas que mantenga esa vitalidad. Toda una conflictividad es necesaria para todos esos aspectos. Mas lo cierto es que independientemente de los resultados de esta guerra, y es imposible que esa guerra sea otra cosa que una derrota de Ucrania, la disparidad de fuerza, o mundo será otro. Primero por las sanciones, que ya están presentando inclusive fracturas, porque eso significa cortar con la energía de Europa, porque o pagar 30% más de energía
norteamericana o australiana, y todo el desenvolvimiento tecnológico que tiene, por ejemplo, Alemania con la China. Es decir, Estados Unidos ahora está exigiendo que a China también sancione a Rusia. No va a sancionar, mas ahí va a exigir que Europa sancione a China, justamente para crear esa separación, es decir, sangrar. O objetivo de esta guerra es sacrificar Ucrania, porque Estados Unidos está muy preocupado con Ucrania, a pesar de toda esa llorada, de todas esas palmas que se baten por Europa. Ucrania está siendo sacrificada para sangrar Rusia y separar a China, isolar China y poder recuperar o mercado o espacio perdido por los Estados Unidos en estas últimas décadas. Essa é a minha impressão. O senhor falou aí... Você quer perguntar? Não, é só acho que para situar um pouco, clarear um pouco mais essa explicação da nova geopolítica global, eu acho que seria importante colocarmos que a interferência da Rússia na Síria, eu acho que isso foi também um ponto de inflexão nessa nova política, nesse novo delineamento de um mundo multipolar. Porque até então você via a OTAN invadindo, bombardeando países, ou os americanos, tal. De repente, aquela guerra civil na Síria, que era, obviamente, para desestabilizar e tirar o governo do Assad lá, né, e colocar uma coisa mais favorável aos americanos, não se conseguiu aquilo porque a Rússia interferiu ali. Isso eu acho que foi uma coisa também importante nessa coisa desse novo mundo que está chegando aí, não é isso, professor? Foi. Inclusive, aí eu vejo o mundo assim como, digamos, estaturas estratégicas que se meden y se acoplan o se friccionan a una camada tectónica más profunda de seguridad internacional, que son a grandes potencias. Estados Unidos, China y Rusia. Europa, insisto, Europa ya no es una grande potencia como para levar en consideración, y su fuerza es a fuerza de los Estados Unidos. En el caso de Siria, una región de interés clave en esa región, digamos, de Eurasia, y de intereses de Rusia, y que estaba llegando a un impasse donde ni Estados Unidos conseguía resolver. Y Rusia fue, y lo interesante es que Rusia mostró otra doctrina estratégica, que es más o menos la doctrina que está aplicando ahora en Ucrania. En Ucrania está siendo mucho más sutil, está evitando víctimas. Bueno, a pesar, yo no estoy justificando porque una muerte es injustificable por una guerra. Ni una vida se justifica por una guerra. No estoy haciendo eso. Estoy haciendo los cálculos objetivos que se hacen cuando se analiza a estrategia. Aquí les están evitando víctimas. Están evitando. Esa cuestión de cerco, que también es desgastante para Rusia, es justamente para evitar combates que a población civil saia, evitar víctimas civiles y mantener intacta a infraestructura ucraniana, porque Rusia también depende de Ucrania para varias, tanto para el gas, para el petróleo y para el trigo, porque ellos son los celeiros de Europa. No es apenas energía, es la comida de Europa, Rusia y Ucrania. Fue siempre eso. En aquel momento, como usted colocó, Carlos, a Rusia mostró el límite de su tolerancia estratégica. Interveio exitosamente. Primero porque tuvo un servicio de inteligencia muy bueno, es decir, sabía dónde estaban los grupos, inclusive grupos terroristas, porque hoy los grupos terroristas, todos las potencias tienen sus grupos terroristas, ¿no? Hoy ya no tienen banderas, en fin. Bueno, aliás, Osama Bin Laden fue un guerrillero, fue condecorado como guerrillero de la libertad. Si ustedes lembran, cuando combatió contra Rusia, fue los Estados Unidos, aliás, armado y financiado por los Estados Unidos. Los lanzadores de misiles que fueron decisivos en aquella guerra de Afganistán, me refiero a Afganistán cuando a Rusia entró en Afganistán, no cuando a OTAN entró cuando Rusia, fue todo
asesoría y financiamiento de los Estados Unidos. Ese mismo grupo que un día eran guerrilleros de la libertad y en otro día eran terroristas. Es decir, eso es relativo del mismo modo que los países democráticos o los países autocráticos. Tienen autocracias que son reconocidas como países democráticos por el Occidente, y donde no se reconocen los derechos de las mujeres, donde se hacen fusilamientos de 100 personas en un día. Y otra cuestión es las guerras que están habiendo en este momento. Actualmente hay 17 guerras en diferentes países 17 guerras no mundo. Solo se visualiza una. Na primera semana de la guerra de Ucrania, hubieron guerras en Damasco, se bombardeó Damasco, se bombardeó a África, varios países de África fueron bombardeados, donde hay cuestiones humanitarias gravísimas, donde mueren crianças, según las datas de la ONU, una crianza menor de 5 años a cada 9 horas. A cada 9 horas muere una crianza por crisis humanitaria. Bueno, eso a imprensa no muestra, es decir, impacta más para nuestra percepción, impacta más un ucraniano llegando con su carro en la frontera, llevando su crianza, cruzando, o su cachorrinho, desperta más emoción que un cuerpo negro, descalzo, caminando por las ruas de Mogadisco, con una crianza muerta de fome en los brazos. Eso no sensibiliza. Los cuerpos negros no sensibilizan, solo sensibilizan determinados. No estoy justificando ninguna muerte ni ningún refugiado, muy por lo contrario, no entendan errado lo que estoy diciendo. Me estoy refiriendo a hipocresía de la sociedad internacional y a hipocresía de imprensa corporativa, que apunta apenas a un lado de la cosa. Todo tiene que ser denunciado. Todo tiene que ser denunciado. A peor negociación es mejor que a mejor das victorias militares. Sí. Cada segundo negociando es un segundo menos de muerte. Por isso sou contra a guerra e por isso estudo. Eu ia perguntar justamente sobre isso, que é o papel, você falou da Ucrânia, o papel, né, o Biden, e o papel da imprensa, né, nesse conflito, que ela também faz um papel ali, né, que foi isso que você falou, não é isso? Ese es otro teatro de operaciones. Un teatro de operaciones es el teatro bélico que está en Ucrania. Otro teatro de operaciones es el teatro de operaciones económico. La economía es un arma de guerra. Las sanciones son un arma de guerra que está siendo utilizada por la Europa contra Rusia. Otro teatro de operaciones es el teatro de operaciones comunicacional, que ya fue, digamos, hegemonizado por el Occidente por esa perspectiva contra Rusia. No estoy justificando a Rusia, ni mucho menos, mucho por lo contrario. Es decir, eso es un acto de agresión que tiene que ser condenado, como tiene que ser condenado a invasión de Afganistán, condenado a invasión de Irak. Todas esas invasiones tienen que ser condenadas, no se puede tener dos pesos y dos medidas. Es decir, toda invasión, es decir, hoy ya no se puede hablar más, hace tiempo que no se habla más, de guerras justas y guerras injustas. En ese barco, tanto Lenin o comunismo cuanto o Papa están en el mismo barco. No el Papa actual o Francisco, mas normalmente la Iglesia justificaba ciertas guerras, que eran las guerras religiosas. Si vos leen las cruzadas, era una guerra santa y por tanto justa. Hoy ya es imposible mantener ese tipo de... Mas a un criterio, un único criterio. Toda guerra de defensa es legítima y toda guerra de agresión es ilegítima. Entonces es condenable a actitud do Putin, a actitud de Rusia en esta guerra es condenable, no tiene justificativa. Como no tiene justificativa a invasión de Irak, menos ainda, a invasión de Irak, a invasión de Afganistán y tantas invasiones que está teniendo por el mundo y que la imprensa no publica. Aquí lo que está en show aquí es ese movimiento de las camadas tectónicas más profundas, una nueva configuración del mundo que está yendo para un multipolarismo, una multipolaridad, es decir, donde son varias potencias, y eso es un peligro, porque hay una potencia decadente
y no tem nada más peligroso que una potencia decadente, porque intenta a aferrar con uñas y dientes, particularmente en nuestra región, porque la potencia decadente está en el mismo continente que estamos nosotros y siempre consideró nuestros países como, digamos, patio trasero de su casa. Entonces, para nosotros es peligroso. Porém, también constituye una janela de oportunidades. ¿En qué sentido? Que hay una disputa de hegemonías mundiales importante, no cual América do Sur o América Latina, más particularmente Brasil y América do Sur, que es donde estamos, puede procurar una posición no alineada. No precisamos abandonar una hegemonía para pegar otra. Podemos aprovechar la lucha entre esas hegemonías para buscar nuestros propios intereses, los intereses de América do Sur, los intereses brasileiros. No tenemos por qué comprar esa briga. Esa briga no dice nada con relación a nosotros. Mas, no campo da comunicación, que era lo que usted me estaba preguntando, o campo da comunicación, o jornalismo es un arma. O jornalismo es un arma. Y en este momento, dice, se está cortando la libertad de imprensa. Yo tengo muchas dificultades de procurar fuentes de información. Todas esas informaciones vienen de un lado. A veces se consiguen algunas cuestiones interesantes también en los Estados Unidos, en algunos jornales de los Estados Unidos se consigue algo. Más es difícil si fue cortado RT, Sputnik, a voz de China, todas informaciones de los otros lados. Estamos con mucha dificultad los analistas para tener, digamos, los dos signos. Por tanto, la comunicación es un campo de batalla y quien toma ese campo de batalla tiene una ventaja. Y aquí, digamos, a comunicación corporativa, los canales corporativos, la imprensa corporativa, tomó partido. Você vea en la TV, yo no consigo ver la TV, sinceramente, mas cuando ligo a TV, yo veo, no son informaciones, son opiniones los jornalistas. No me traen noticias, informaciones, y cuánto de esto, cuánto de otro. No, son expresiones. Qué cosa ruin. Eso no es lo que tiene que decir un jornalista. El jornalista me tiene que decir lo que está aconteciendo, dándome los subsidios para yo tomar mi posición. La posición, cada uno toma su posición con relación a sus valores, con relación a sus principios más irrenunciables. Mas la empresa me tiene que informar para yo poder tomar una opinión, poder tomar una posición de la manera más clara posible. De esta forma no lo consigo. Por tanto, en ese campo de batalla, yo que Estados Unidos ya ganó a batalla. Puede mudar, porque toda esa sociedad que hoy está en la rúa, levantando las banderas de Ucrania, va a comenzar a sentir el peso de las migraciones ucranianas en Europa, va a sentir el peso de la inflación, porque va a tener un proceso inflacionario brutal, ya están temiendo de ese proceso inflacionario, y los que hoy están levantando las banderines de Ucrania, mañana van a estar llorando en las filas de supermercados, porque va a faltar comida, o va a faltar salario. Y ahí va a comenzar a requebrar. Ahora tiene elecciones en Europa, por ejemplo en Francia. Ahí esta guerra va a dividir las posiciones políticas en Europa en todas esas elecciones. Entonces todo ese frente que ahora parece muy homogéneo va a comenzar a fisurar. Por eso estoy achando que en este momento o tempo corre a favor da Rússia. E aqui no Brasil, assim, como que o senhor avalia o posicionamento do Brasil hoje? Parece que o Brasil está se aliando com a China, que está numa neutralidade, mas ao mesmo tempo, né, assim, ela não se coloca firme de nenhum dos lados. Como é que o senhor vê hoje o posicionamento do Brasil hoje? Bom, tem no discurso do presidente. El presidente fue a Rusia una semana antes de que se iniciaran los ataques y habló de amistad y todo eso, decir, aparentemente un posicionamiento. Después intentó mantener una posición de neutralidad entre las partes. Por otro lado, el comandante del ejército viajó ontem o antes de ontem a Washington a encontrarse con un militar. Y por otro lado, parece que parte de las negociaciones que hicieron en Rusia fue para el submarino nuclear.
ya que los Estados Unidos estaba retardando a negociaciones para ayudar con la tecnología de submarino de propulsión nuclear, fueron a pedir auxilio a Rusia y parece que ese auxilio estaba siendo fornecido. ¿No? Parece que hay una desarticulación entre algunos grupos de gobierno, no hay, digamos, un posicionamiento uniforme. Es decir, condenó en la reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas, Brasil condenó, en la última reunión del Consejo de Seguridad, Brasil también condenó, no permitió a las investigaciones. Lo último que hubo fue justamente que a China y a Rusia entraron con un pedido de explicaciones sobre los laboratorios, lo que se llama Labotec, son laboratorios de desenvolvimiento tecnológico biológico. Si son de armamento o no son de armamento, es otro tema. Porém, segundo a declaración de la propia Victoria Nuland, porque fue llamada al Congreso para explicar ese financiamiento de los Estados Unidos a esos laboratorios, ella declaró que ese dinero era del Ministerio de Defensa. Entonces, no sé si la preocupación del Ministerio de Defensa de Estados Unidos sea febre amarela, malaria, esas cosas que preocupan a todos nosotros, o es otra cosa. Mas en última instancia, es decir, hubo un reconocimiento de Estados Unidos de existencia de esos laboratorios, mas en esa reunión no apenas se negaron, sino que Rusia y China fueron tratados de mentirosos en una reunión de otra. Yo creo que estamos en un momento donde tanto a diplomacia cuanto a las lideranzas políticas del mundo es extremadamente mediocre. Y eso torna muy perigosa esta situación actual. Se no ve diplomatas brillantes como en otras épocas, en fin, donde se discutían las cuestiones seriamente. Aquí mostraron como si fuese una victoria de la diplomacia, o retiro de algunos diplomáticos cuando iba a hablar al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Y yo sentí eso como una claudicación da diplomacia, en un momento en que o diplomata tem que estar trabalhando. A antidiplomacia, né? Essa é a antidiplomacia. Essa é a antidiplomacia, exatamente, Carlos. A antidiplomacia. Absurdo. O senhor colocou uma coisa que eu acho muito importante, que é essa coisa do império que está em decadência e ele ser perigoso. E a gente tem visto assim, declarações de um lado ou de outro a respeito de isso pode desencadear a Terceira Guerra Mundial, ou aquela sempre ameaçando, e a ameaça atômica, nuclear. Existe realmente, e isso é uma coisa que a gente deve se preocupar, ou é só retórica que faz parte dessa guerra, enfim, mais um elemento dessa guerra? Olha, es posible porque na doutrina del 90 da Rusia tenía colocado el empleo de armamento nuclear nunca como primer gatillo, dice, solo como respuesta. Ya en no 2000 ya coloca como respuesta a una agresión, no necesariamente nuclear. Y después a Rusia va a comenzar a trabajar en armas nucleares tácticas, es decir, armas menores que pueden ser utilizadas en el teatro de operaciones. Entonces, eso es una posibilidad. Mas esa posibilidad implica una ascensión a los extremos, que dice, si Rusia emplea armamento nuclear, tal vez otro país, a Polonia o algún otro país que tenga armamento nuclear táctico, pueda usarlo y ahí o ascenso a los extremos y pasar para, digamos, o nivel estratégico. No tenemos experiencia como para saber qué puede acontecer, mas a lógica indica que es posible llegar a una guerra nuclear que sería devastadora para todo el mundo. En fin. Justamente esa posibilidad de devastación es lo que se llamó la doctrina MAD, mutua destrucción asegurada. Esa mutua destrucción asegurada fez con que la guerra se transformase en una guerra fría, es decir, donde las grandes potencias no se degladiaban, mas esa no degladiación, digamos, ese no enfrentamiento bélico entre las grandes potencias permitía fisuras en los límites de frontera de las grandes potencias. Así, por ejemplo, hubo golpes de Estado en toda América Latina, financiados y auspiciados por los Estados Unidos, y hubo invasiones en el bloque soviético y hubo represión del lado soviético. Dice, la Guerra Fría sirvió para que ambos sistemas hiciesen su sistema de represión interno.
Aqui, uma questão que eu acho que é importante ficar de olho, na visita que fizeram representantes dos Estados Unidos a Venezuela, para tentar separar a Venezuela de Rusia y aproximarlo a un abastecimiento de petróleo para Estados Unidos. Y aparentemente esa visita no tiene un resultado feliz. Sumado a eso, poco después del fracaso de esa visita, Estados Unidos proponen a aceptación de Colombia como miembro extra OTAN preferencial. Colombia, que faz frontera con Venezuela. Y ahí a visita do comandante do Exército para Washington. Esa situación me preocupa. Me preocupa la posibilidad de que digamos, emulando lo que fez Rusia lá en su terreno, vengan a hacer por aquí. Eso me preocupa, obviamente, también aquella situación, porque aquella situación va a crear una cuestión totalmente nueva que vamos a tener que analizar. Mas una guerra aquí próxima sería pésimo para todos nós. O senhor acha que essa guerra, ela traz risco para as democracias? Como? Perdão, não entendi essa letra. Como? Ela traz risco para as democracias, assim, se os países tendem a ter maior rigor, né, com essa coisa né, de falar o posicionamento do Putin, isso faz com que influencia, por exemplo, os regimes dos outros países? Acho que o perigo das democracias é interno às próprias democracias, é decir, justamente essa... la falta de responsabilidad de los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación dicen cualquier cosa y después lo único que tienen que hacer es dar un espacio para se retractar en todo caso. En los países, hay países democráticos como Estados Unidos, Inglaterra, es decir, algunos países europeos, donde tienen una regulamentación de imprensa, es decir, hay una responsabilización de jornalistas y de órganos de imprensa. De manera tal que se toma mucho cuidado antes de decir una cosa. No se dice una cosa encima de suposiciones, se procuran las pruebas y siempre se falan en términos de probabilidad. Realmente la prensa inglesa es muy cuidadosa porque van encima de ella y ganan juicios y ahí la empresa pierde dinero. Aquí no, en esas democracias no. Y eso crea lo que algunos analistas llaman de hibridación. Hibridación significa una falta de distinción entre la política y la guerra. O, digamos, los medios de la política, los medios de la guerra comienzan a se misturar. Es decir, a formas de espionaje, de modulación de la percepción. Usted sabe que a través de la comunicación se modulan las percepciones, mas también a través de estos medios de informática. Yo lembro, a 30 años imaginábamos que con la internet y todo eso podríamos llegar a una democracia no representativa, sino directa. Es decir, no es poder plebiscitar desde nuestra casa todas las cuestiones de gobierno. Es decir, ¿vamos a hacer esto o no? ¿Sí o no? Y yo desde casa podía votar. Eso sería una democracia directa. Más esos medios, inclusive las redes, fueron invadidas. Y son invadidas por máquinas que, por ejemplo, en este momento estoy hablando con vosotros y alenda, digamos, el conteúdo semántico de lo que estoy diciendo, es decir, el conteúdo de mi mensaje, que no es tan relevante. Están todos meus gestos, y los gestos de vosotros, que yo no estoy viendo, mas a máquina sí está viendo. Y está registrando. Esos son dados que van a abastecer los megadados que formulan algoritmos que definen nuestras personalidades. Eso es vendido, eso no es un Estado que está tomando, ni los terroristas, es una empresa. Mas esa empresa puede vender para un Estado, para otra empresa o para un grupo terrorista, es decir, para alguien que compre esos dados. Y a través de esos dados, ellos pueden modular mis apetitos, mi vocación, mis inclinaciones y mi percepción de la realidad. Veja lo que aconteció, por ejemplo, en Gran Bretaña, cuando salió de Europa. Una semana antes de la votación, había un 70% que era contra tirar Gran Bretaña de Europa. Ahí a través de los algoritmos, y eso está bastante documentado, a documentarios
sobre eso, se moduló a percepción dos ingleses y votaron a favor de la salida de Inglaterra, a tal punto que después esas mismas personas que tenían votado a favor de salir de Europa no sabían por qué habían votado. O propio Partido Demócrata acusó al Partido Republicano de utilizar infraestructura rusa para modular a percepción de los norteamericanos por esos algoritmos que definen hasta 3.500 características de la personalidad de cada uno de nosotros, para modular las elecciones norteamericanas, en las cuales o Trump ganó. Entonces, la democracia, yo que ya está herida de muerte. Yo no sé cuál es un problema filosófico, no más que filosófico, político. Se ve hoy gente digamos que tiene un impacto de publicidad o pelo esporte, o porque están en la TV, o pelo que sea, de pronto miran políticos. Hoy no tiene más discurso político. Hoy no tiene o ideólogo político que antiguamente, digamos, daba cohesión y a consistencia y coherencia a un partido político. Hoy un marketólogo. Un marketólogo que analiza cuál es la percepción de la sociedad, qué es lo que la sociedad quiere que el político fale, y el político va a falar lo que la sociedad quiere que fale. Não tem mais política. Professor, eu só queria retomar aquela questão da nova ordem mundial que pode surgir desse conflito e o papel da China nessa nova ordem, nesse novo mundo multipolar, assim. A China, pelo menos uma percepção minha, nunca foi assim um país, vamos dizer, beligerante, bélico e tal. E atualmente, nesses últimos anos, tudo com essa nova impulso da economia chinesa, me parece que os chineses estão mais preocupados em negociar do que em fazer guerra, embora eles estejam fortificando, fortalecendo o seu exército, suas forças armadas e tudo mais. Né? Qual seria, então, a importância desse conflito colocando a China nesse contexto assim? A China realmente ela pode ser a potência dominante no futuro ou não? Como é que o senhor vê essa questão? No, sí, claro, puede ser. Es decir, y a China uno imagina que a China vende bugigangas, en fin, que vende comida chinesa. Nos conocemos a China por la comida chinesa y esas cosas, más a China tiene una diplomacia de miles de años, una diplomacia sofisticadísima. Y realmente las guerras que teve fueron guerras internas, es decir, contra el Japón, contra Mongolia, en fin, contra a propia revolución rusa. Justamente el Japón jugó armas biológicas en Nanking, en China, en los años 1930, de peste bubónica, si no me equivoco, jugó ese armamento biológico. Es decir, China, el mejor escenario para China es un mundo pacífico, un mundo de ley, donde rija a ley internacional. Es importante, Salete y Carlos, o documento asignado a declaración, digamos, conjunta de Rusia y China, ahora durante los Juegos de Invierno en Pekín. Ese documento es muy importante, muy importante. Ese documento describe un mundo nuevo, un mundo multipolar, un mundo de equidades, donde todos los países sean considerados iguales y puedan operar en los diferentes ámbitos, donde no exista una única moneda como lastro, una moneda que no tiene lastro en oro. No tiene lastro en oro. Una moneda que tiene lastro na fe, na confianza los que compran dólares. En fin, más que no tiene ningún lastro en oro, es decir, que depende de ellos la maquinilla de generar inflación para el resto del mundo. Porque cuando ellos mueven la maquinilla de $2, están produciendo inflación para el resto del mundo. Entonces, es importante leer ese documento. Es un documento muy interesante que prega a multipolaridades, que es lo que interesa a todo el mundo, es decir, poder discutir las cuestiones cooperativamente entre los países, donde se pueda comerciar. Lo que se está gastando en armamentos es una cosa brutal. Que diga eso que estuvo guerra puede parecer paradoxal, pero en realidad estuvo guerra porque no gosto da guerra.
essa guerra talvez atrapalhe até um pouco os planos da China da nova rota da seda, né? Essa grande rota comercial que os chineses estão tentando fazer através do mundo. Isso talvez até atrapalhe um pouco, né, os planos dos chineses, né? Inclusive porque Ucrânia es una pieza fundamental en esa rota da seda. Isso. Ahora Argentina también entró en esa rota da seda. Precisa China es paz. Ella está apostando en los movimientos científicos y tecnológicos. China tiene un gobierno donde o Estado, o partido y o gobierno son la misma cosa. Diferentemente por ejemplo, de Estados Unidos, que a cada 4 años puede mudar a política externa, o Brasil, o cualquier otro de los países, ellos pueden tener una concepción estratégica a 25 años. Y eso es esperar. Es decir, porque una única decisión, o partido político, a Fuerzas Armadas, o Estado, y o gobierno es la misma cosa. Entonces, ellos pueden tener un proyecto a largo plazo, decir, bueno, ahora precisamos ganar un mercado interno, precisamos crear un mercado interno, que es el proyecto de Xi Jinping, y consiguen desenvolver una clase media importante en China, con un consumo propio, interno, bastante interesante. Entonces, yo creo que esa posibilidad de un mundo multipolar, multilateral, donde se puedan recuperar los BRICS, comerciar con otras monedas, es decir, poder tener políticas económicas propias. Hoy las políticas económicas están o ligadas al dólar o ligadas al euro, pero más los euros también dependen de la fabricación de dólares, en fin. Yo creo que se diseña un mundo interesante. Esta guerra, en realidad, veo para complicar, mas siempre o nacimiento de una nueva orden tiene un parto sangriento. Decía Hannah Arendt, toda civilización está fundada en un fratricidio. Él estaba pensando en Rómulo y Remo, dos irmãos que fundaron la cultura occidental, o Adán y Abel, que fundamentaron a cultura judaica. Sí, son dos fratricidios a partir de los cuales se crearon dos civilizaciones. Entonces, tal vez esto, y espero que sea eso, o parto, infelizmente, un parto de esa magnitud, es un parto que descortine um mundo novo, um mundo melhor para todos nós. É interessante, né? Porque a gente vê um negócio paradoxal, né? Assim, o Ocidente sancionando as sanções econômicas fortíssimas contra a Rússia, mas essas sanções é um negócio bumerangue, elas podem ir e voltar, né, contra o Ocidente. E isso daí que vai mexer com todo mundo. É um troço paradoxal, assim, né? O senhor já falou até um pouco do impacto da guerra aqui no Brasil, e trazendo assim esse ano de eleições, e a economia, ela vai estar no centro das discussões, né? O senhor acha que influência a guerra traz para essas discussões? Que cenário vai ter ali na discussão política? En primer lugar, o posicionamiento. Ningún partido va a justificar a atitude de Putin, mas tal vez pensar na profundidade deste conflito, que como vocês bem apontaram, não é a própria guerra, sino um conflito de magnitude muito maior, um conflito internacional, que é um conflito de grandes potências e o deslizamento, digamos, das estaturas estratégicas dessas grandes potências. Eu não sei se algum partido vai entrar em essas considerações. São mais partidos eleitorais que partidos ideológicos. Son estilos muy diferentes, obviamente. Si yo acho que o que tem pela frente es la reconstrucción de Brasil, si las instituciones brasileñas fueron destruidas, todos los órganos de fiscalización fueron aparellados, destruidos. Va a ser un trabajo. Brasil va a tener algunos años de mucho esfuerzo mancomunado para gagne quien gagne, para recuperar o Brasil. Eu não sei se a guerra fará parte desse menu, puede hacer parte de algunas acusaciones, mas
todo mundo va a estar más o menos do mismo lado. Tenho impressão, não tenho muita certeza. Ok. Eu acho que... Você tem mais alguma coisa, Sérgio? Eu só queria só mais uma questão. Eu queria só... Desculpa, mas eu tenho que entrar em outra live. Tá ok. Então, perfeito. Mas vamos na última, por favor. Não, é só uma questão da posição do Brasil desse mundo multipolar que pode surgir assim. Como o senhor já colocou isso daí, que o Brasil pode ter uma importância bem grande, né? Se distanciar de uma ou outra potência, tal, assim. E isso eu acho que seria importante a gente pensar um pouco sobre isso daí. O que o senhor acha dessa coisa? O Brasil, se mudar realmente, não esse governo, mas um governo mais com uma diplomacia mais aberta, mais inteligente, pode realmente ter algum benefício desse conflito, assim, no futuro? Justamente en una conversación de antes de ontem, si no me equivoco, en otro país, yo colocaba eso, es decir, este es un momento de recuperar a cooperación que teníamos en América do Sul, una cooperación productiva, inclusive una cooperación estratégica, en este caso estratégica, es decir, una cooperación en defensa, y aprovechar esa conjuntura de disputa, de hegemonías, para procurar, esta es mi posición pessoal, procurar ese escenario de crisis como una janela de oportunidades, procurando un posicionamiento de no alineamiento pragmático. No precisamos nos alinear con un ni con otro, mas mantenernos pragmáticamente no alineamiento. Esa es mi posición. Perfeito. Tá ótimo. Eu vou agradecer muita participação do senhor, acho que a gente tem... Nossa, foi uma aula aqui para a gente, e é isso aí, agradecer. E você, Moto, tem... Não, eu também só achei, a gente quando conversa com especialistas, assim, a gente aprende bastante. Eu acho que valeu, assim, foi uma hora de aula, assim, sobre política externa, sobre geopolítica, enfim, muito bacana. Eu queria agradecer, então, também ao professor Hector Luiz Sampierre por nos ter proporcionado esse encontro e essa aula. Muito obrigado, professor. Olha, eu concordo que é uma aula, porque eu também aprendo com as perguntas. Y a aula tiene ese sentido de que todos aprendamos. Então, para mim foi uma honra e contem comigo sempre que precisarem. Muito obrigado. Eu vou agradecer meu irmão por ter indicado o senhor. Muito obrigado. É isso. Então, até a próxima, gente. Tchau. Muito obrigado. Tchau, até mais. Tá?